En la sesión anterior quedamos en lo que era el proceso de implementación de la NIC-SP que se ha tenido en Costa Rica. Lo vimos en general, algunas fechas y elementos que lo que les decía es que el proceso ha tenido muchos atrasos y siempre se ha ido postergando. Entonces vamos a ver una cronología rápida, eh, ahora con los decretos en específico. Eh, el proceso como tal inicia en el 2017, eh, que el Ministerio de Hacienda emite el decreto ejecutivo número 24.029-H, que estableció las bases para la adopción del 18 NIC-SP. Este fue el primer paso formal hacia la modernización contable en el sector público costarricense. Ahí tal vez, para que no se confundan con lo que vimos el lunes, si bien es cierto, ese decreto salió en el 2007, no se comenzaba la implementación en 2007, ¿verdad? Sino que el decreto salió en 2007 y comenzaba a implementarse el siguiente año. En el siguiente año, la adopción oficial de la NIC-SP mediante el decreto 24.918-H, que aquí se oficializa la adopción de las NIC-SP, traducidas al español por la Federación Internacional de Contadores, que es el IFAC. La fecha inicial para aplicar esta norma se fijó para el cierre del ejercicio 2012. En este caso, un poco lo que nos consultaba ahora la compañera, vean que la implementación no queda inmediatamente, sino conforme a lo que nos habla la NIC 33, NIC SPIC 33, hay un periodo de transición. Entonces, en el 2018 sale el decreto, se establece, se van a adoptar las NIC SP, pero ahí no comienza su implementación, sino que para hacer los comparativos y las depuraciones, ese 2018, 2008, 2009 y 2010, es decir, hay 3 años, durante los cuales se estarían depurando las cuentas. En el 2011 y 2012 ya habría una implementación con las políticas de INCSP para poder generar el primer año y el segundo año comparativos, 2011 con 2012. Eh, para el 2012 no se logró, entonces se hizo una extensión del plazo de aplicación reconociendo la complejidad del proceso. Era complejo por lo que les decía y que aún sigue siendo una limitante. Muchos se van únicamente por el presupuesto, porque claro, es con lo que se ha estado trabajando durante mucho tiempo y es decirles ahora, bueno, aparte de los elementos del presupuesto, ahora también tenemos la parte del devengado. Entonces se emitió el decreto ejecutivo número 36.961-H, que extendió la fecha de implementación obligatoria al cierre, en este caso, del 2016. Nuevamente, los años 2012, 13 y 14 quedarían para el proceso de depuración de cuentas, 15 y 16 para hacer los años comparativos. Son los 2 años en que estaría el uso pleno de, de la normativa. Esta prórroga permitió a las entidades preparar mejor sus sistemas contables y formar a su personal. En teoría, porque les reitero y soy sincero en esto, en algunas instituciones hay una mm, mal llamada cultura tica de dejarlo todo hacia el final, y entonces ya sabemos que esto es un proceso que no lleva días ni semanas, sino que lleva años, y precisamente se están dejando todos estos años para hacer la implementación adecuadamente. No se tomaron las previsiones y entonces no se logró nuevamente. Entonces en el 2018, con el surgimiento de la ley de financiamiento de las finanzas públicas, eh, entre otras cosas, se dice que hay una adopción de la versión 2018, ya no la versión anterior de la NIC-SP, que es la versión actualizada, bueno, hasta el 2018.
Esto garantizó que las normas aplicables estuvieran alineadas con las mejores prácticas internacionales más recientes, porque claro, mientras que pasaba ese periodo ya eran 10 años de implementación. Y aquí quedaban ya como obligatorias. El periodo del 2018 sería 2018, 2019, 2020, 2021. Y en el 22 y 23 ya tendríamos que estar con las políticas contables. En el 21 se da la Estrategia Nacional de Implementación de la Dirección General de Contabilidad. Es el documento que les mostré la clase anterior, que está en el campus, que son las políticas, porque esa era una problemática. No se conocían las políticas contables como deberían ser. Entonces, la Contabilidad Nacional hizo las políticas y les dejó ahí el modelo de las políticas. Entonces, en este plan, bueno, en esta estrategia, está entre otros esa parte. Se les ayuda un poquitito en ese sentido. Se diseñó la estrategia de coordinación, comunicación y seguimiento del proceso de implementación de la NIC SP 2020-2024. Entonces ven que ahí se extendía hasta el 2024. No básicamente hasta inicios del 2024, si nos vamos a la estrategia nacional. Dice que esta estrategia estableció un plan detallado para guiar las entidades públicas en cada etapa del proceso. En el 2023 se dio la eh, aplicación obligatoria sin periodo de transición. Es decir, ya en el 2023 tenían sí o sí que estar aplicando las NIC que se prevé. Eso significa que en diciembre del 2022 terminaba el periodo transitorio. En ese momento tenían que las instituciones del sector público emitir un ESFA, que más adelante lo vamos a ver en la presentación, que es el ESFA. Este, Todas las entidades de entonces el 1 de enero de 2023 tenían que tener esa implementación plena de la NIC-SP, según lo establecido por la Ley 9665, que es la que he mencionado, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y no se permitieron periodos transitorios adicionales, marcando un hito en la consolidación del sistema contable bajo estas normas. Esto es algo importante. Y la primera vez en que el contador, bueno, la Contabilidad Nacional como tal, el ministerio, dijeron ya no hay más prórroga, ya no se va a pasar más porque básicamente nunca lo íbamos a lograr. Y en el periodo 2024, la finalización del periodo de transición. Dice que para las entidades que comenzaron el proceso en el 2021 se estableció como fecha límite para la conclusión la transición el 31 de diciembre del 2024, porque en el 2021 era periodo de transición, 2022 para hacer el estado financiero de apertura, 21 y 22 para hacer esa depuración, 23 para hacer su primer estado financiero con las políticas contables, 24 para que sea el comparativo del 23 y en teoría el país ya estaría con la NIC-SP. Dice que este cierre asegura que todas las entidades públicas generen sus estados financieros conforme al 100% de la NIC-SP. La realidad es que hay instituciones que sí han tenido avances importantes, no todas han logrado esa implementación, pero ya se terminó el periodo. Entonces, todas las instituciones que tengan deficiencias en la implementación, tienen que hacer un plan de acción. Ahora vamos a verlo porque Contabilidad Nacional también generó un documento de cómo hay que hacer ese plan de acción. En este momento ya no podemos decir que es una implementación, este, por lo menos en nuestro caso a nivel nacional, desde cero, por primera vez, porque más bien es para subsanar los errores que no hemos hecho desde el 2008 que comenzó el proceso. Ahora, para poder hacer toda esa implementación, se guió el proceso por la NIC SP23, adopción por primera vez de las NIC SP de base de acumulación. Palabra clave, base de acumulación, ¿verdad? Era el paso de una contabilidad presupuestaria, base de efectivo, a una contabilidad, base de evenco, registrando y reconociendo todos aquellos movimientos que no tienen una connotación financiera.
provisiones, estimaciones, activos de largo plazo, cuentas por cobrar, cuentas por mencionar algunos. Ahí pueden haber perfectamente otros arrendamientos, por ejemplo. El proceso de implementación, también ya lo vimos la sesión anterior, tiene o consta de cuatro pasos. Paso uno, el diagnóstico, que es la identificación de las diferencias entre el marco contable previo y las NIC-SP. Fase número uno, donde que lo que tienen que hacer en el proyecto, van a ir a determinar cuáles son el tratamiento contable que realiza la empresa hoy en día y cuál es el tratamiento contable que debería tener con el nuevo marco, en este caso, las NIC-SP. Posterior a eso se establecen políticas contables y procedimientos. Al final de la presentación les voy a mostrar cómo debería ser un procedimiento, cómo debería ser una política contable. Se da la implementación, en este caso se realizan ajustes contables y se preparan los estados financieros iniciales y se da el mantenimiento, que es asegurar la correcta aplicación continua de las NIC. Ya todo este proceso ustedes lo conocen, fue lo que estuvimos viendo el lunes. Ahí cada paso de estos, aunque aquí los vemos muy resumidito, tiene una serie de actividades donde se enfatizan elementos como la capacitación, la parte de los sistemas y otros elementos, ¿verdad? El objetivo de la NIC SP 33 es asegurar que las entidades que adoptan la NIC SP por primera vez presenten información transparente y de alta calidad. Entonces, esta NIC SP 33 lo que hace es generar una base para que yo vaya trabajando la NIC SP, pero sobre esta, ¿verdad? Sobre una estructura que sí se adecua a las normas, es decir, ya hay planes de cuentas, ya se han estandarizado los formatos de los estados, ¿verdad? Los elementos que fuimos viendo en la sesión anterior. Permite que los estados financieros sean comparables a lo largo del tiempo. Lo que vimos ahora, o hemos estado conversando hoy sobre el periodo de transición, precisamente está enfocado en generar esa comparabilidad de la información. Si yo comienzo a generar estados financieros desde el inicio, no va a darse porque yo tengo un estado financiero el primer año está con presupuesto, hace presupuesto y al primer año de implementación de las NIC-SP no serían comparables, el otro ya tendría base de vengado. Provee un punto de partida claro para el cumplimiento de las NIC-SP. Entonces, esos son sus objetivos. A nivel del alcance, sería para todas las instituciones del sector público, pero ojo esto, excluyendo empresas públicas que aplican NIF. Entonces, hay instituciones que aplican las NIF. Por ejemplo, en nuestro caso, el ICE es una institución pública, es el Instituto Costarricense de Electricidad, pero aplica las NIF porque se sale, digamos, de la connotación del sector público. Ellos sí están registrados como una sociedad. Entonces, ellos aplicarían las NIF, aun cuando son del sector público. Entonces, hay que tener cuidado. Sería exclusivamente para los que son del sector público. Las instituciones del Poder Judicial, las de el Poder Legislativo, las municipalidades, bueno, digamos que esos fueran los más grandes. Es en el sector central, sí, en la parte del gobierno central donde sucede esto que hay instituciones que aplican NIF. Me parece que la FANAL también aplica NIF y el AIA. Pero bueno, hay algunos casos específicos que suceden así. En eso no aplicaría. Dice que en parte del alcance es aquellas que adoptan por primera vez la NIC-SP al preparar estados financieros completos y comparativos bajo este marco. Entonces, cuando yo comenzaba el proceso, esta era la norma que me guiaba. Es importante que ya para nuestro entorno nacional, todas las instituciones del sector público,
31 de diciembre del 2024 tienen una implementación, bueno, les decía que no tienen un 100%, pero en teoría sí. Por lo tanto, esta NIC SP 33 pues ya pierde efecto en ese sentido. Ya no hay nadie que pueda decir, ay, estoy implementándolo por primera vez, hoy voy a comenzar. No, ya pasó el tiempo. No aplica a estados financieros preparados parcialmente bajo la NIC SP. Eso también. Yo no puedo decir que aplico la NIC SP en un pedacito nada más. Yo aplico la NIC SP en su conjunto. Es igual que las NIF. Yo no puedo decir que nada más aplico una norma. No, no, tengo que aplicarlas todas. Definiciones clave que tiene la NIC SP 33 es la fecha de transición, que es cuando inicia. Es el periodo más antiguo presentado en los estados financieros bajo las NIC SP, que eh, esa fecha de transición es cuando bueno, cuando estoy haciendo la depuración. Para nuestro caso costarricense, el último periodo habría sido o iniciado, de acuerdo a lo que vimos ahora, del 2021 al 2024. Eso significa que el periodo de transición era 2021-2022. Finaliza en el 2022, ahí se genera un balance de apertura para yo iniciar ya en pleno con las normas. 22, perdón, no sé si 23 y 24 son los que vayan ya con las normas. Entonces yo finalicé el periodo en el 31 de diciembre del 2022. La fecha de adopción es el primer día del periodo cubierto por los primeros estados financieros preparados bajo la NIC SP. Ahí sería el 1 de enero 2023. Y el ajuste de la transición, que son las diferencias contables resultados de aplicar por primera vez la NIC SP. Cuando yo aplico por primera vez la NIC SP, van a ver cambios porque claramente estoy pasando de un marco contable a otro marco contable. No se van a medir las partidas de igual forma y hay partidas que hay que reconocer y en otros casos que más bien hay que eliminar. Eso quiere decir que cuando yo hago la transición, vamos a ir teniendo esos ajustes. No significa que posteriormente, cuando ya está la fecha o ya hemos pasado la fecha de opción, no hayan ajustes, porque aquí al igual que en las normas completas tenemos una NIC SP referente a cambios de políticas, estimaciones y errores. Ustedes lo vieron en contabilizaciones especiales. Es lógico que de ahí en cualquier momento alguien se puede equivocar o se pudo detectar que algo no se estaba haciendo adecuadamente, con una política tal vez no era representativa y yo me podría devolver. Lo que pasa es que sí tendríamos que devolvernos a la fecha de adopción, ¿verdad? Y donde quedamos por primera vez, aquí esa sería nuestra fecha de partida. Yo tendría que devolverme a ese momento. Estamos dando por un hecho que al 1 de enero del 2023, en nuestro caso nacional, ya se hizo toda la transición y esa depuración de las cuentas está correcta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un reconocimiento y medición de todas las partidas. Dice que en la fecha de transición una entidad debe reconocer todos los activos y pasivos que cumplan con los criterios de reconocimiento establecidos por la NIC-SP. Entonces me tengo que ir uno por uno. Por eso es que hay un periodo extenso para hacer la transición. Bueno, usted dio un periodo extenso en Costa Rica para hacer la transición. Si nos vamos a cada una de las veces que se fue corriendo o postergando el proceso, eran por lo menos unos 3 años para hacer esa depuración, porque yo tengo que hacer un listado de todos los activos, un listado de todos los pasivos, y ir identificando uno a uno si ellos cumplen o no con los criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Los que identificamos en el marco conceptual. Para un activo tenía que tener dos condiciones. Uno es que tuviera el potencial de beneficios económicos o potencial de servicio, dependiendo de la naturaleza de la institución. Y el otro es que teníamos el control del activo, básicamente. Entonces, si yo lo controlaba y yo soy quien va a obtener sus beneficios económicos, debería reconocerlo. Y para poder reconocerlo, debería poder medirlo. Tengo que ir a buscar qué monto le vamos a asignar a ese.
a ese activo, que cumpla con los criterios de la NIC. ¿Verdad? Porque ahí habían algunas bases para la medición. Podría ser el valor razonable, el costo, dependiendo precisamente si podemos o no identificar ese monto histórico. Dice que debe darse de baja aquellos activos y pasivos que no cumplen con los criterios de la NIC-SP. Entonces, aquellos que no cumplen con los criterios de reconocimiento se eliminan. Y ajustar cualquier diferencia en las reservas acumuladas al inicio del periodo, lo que les decía en la diapositiva anterior. Esto es parecido, pero no es lo mismo, a cuando aplicamos la parte de corrección de errores, cambios en políticas sin estimaciones, que de hecho se puede aplicar posterior a esto, pero es algo similar. Ustedes recuerdan que cuando se hacía la corrección de errores, yo lo hago sobre el patrimonio, sobre utilidades retenidas, que aquí serían estas reservas acumuladas. Es lo mismo. ¿Por qué lo hago con eso? Porque yo no me puedo devolver en el tiempo. Si hubo un activo que no se reconoció en su momento, lo voy a reconocer ahora, pero yo no me puedo volver a los años anteriores, sino que en este estado, en el periodo de transición, voy a incluirlo y voy a afectar la cuenta de reservas acumuladas o de utilidades retenidas, básicamente. Entonces, esos ajustes que van surgiendo van a afectar directamente al patrimonio. Ya los estados están básicamente cerrados. Hay un criterio aquí de retroactividad. Dice que los estados financieros deben ajustarse como si las NIC-SP siempre hubiesen sido aplicadas. Precisamente aquí es donde surge la parte de las exenciones que nos consultaba la compañera, porque en algunos casos yo no me voy a poder devolver históricamente. En algunos casos esos datos ya no existen. Precisamente por esa imposibilidad de obtener la información, de devolverme en el tiempo, en algunos casos conlleva un costo o esfuerzo desproporcionado, aunque no es un criterio que nos diga la norma, pero si es un costo, esfuerzo desproporcionado. Entonces, podría, si existe una exención, aplicarla. Las cifras comparativas también deben presentarse ajustadas. Entonces, también habrían ajustes para los saldos de los estados financieros. Hay algunos ajustes que son transitorios o eran transitorios. Bueno, ya estamos con la implementación completa. Dice que los ajustes realizados para cumplir con la NIC-SP se reconocen directamente en las reservas acumuladas al inicio del periodo de transición. Entonces, el último ajuste tendría que haberse realizado el 31 de diciembre del 2022 y para cuando yo inicio el 1 de enero del 2023, todos los ajustes deberían haber afectado ya la cuenta de utilidades retenidas sin afectar el resultado del ejercicio corriente. Es decir, 2023 ya no debería tener ningún ajuste de periodos anteriores. Solamente que en el 2023 me haya equivocado también. Bueno, no era un error, pero si en el 2023 me hubiera equivocado, ahí ya sí podría de corregir 2023, pero ya no debería haber corrección de periodos anteriores. Una vez que terminó la transición, damos por un hecho que ese es el saldo de utilidades retenidas para comenzar el periodo. Una entidad que reconoce por primera vez activos fijos previamente no contabilizados ajustarán el valor de sus activos en las reservas acumuladas, evitando impactar las ganancias del año. Este es un ejemplo. Por ejemplo, le mencioné la vez pasada. Y, por ejemplo, algunas instituciones, cuando hicieron el levantamiento de activos, identificaron que habían terrenos y edificios que eran de su propiedad y que no estaban siendo utilizados por ellos, sino por otras instituciones, y que entonces más bien habría que reconocerlos en su contabilidad. Y ese tipo de elementos es precisamente lo que se está mencionando aquí a manera de ejemplo. Yo reconozco el activo, supongamos que era un terreno. Yo coloco terreno en activos y en este periodo no se dio la salida de efectivo, ni nada por el estilo, ni la donación, ni nada. Eso fue en años anteriores. Entonces, ya no hay forma de generarle una contrapartida. Lo hago con esta utilidades retenidas. Aumenta utilidades retenidas
y genero el activo por primera vez. Si fuera, por ejemplo, que también lo mencioné, un vehículo, un mobiliario, una maquinaria que nunca se había registrado, entonces la registramos por el valor que tiene actualmente, porque es posible que ese activo ya estaba depreciado, entonces tenemos que hacerle ese ajuste. Adelante, Juliana. Buenas tardes, profe, una consulta. Buenas tardes. ¿Cómo lo ve por ejemplo, si la Municipalidad de San José, este, no sería dona, pero digamos que presta un terreno a una entidad, este, bueno, no sería una entidad, sería una fundación? Eso cómo lo trata la municipalidad, porque prácticamente no lo está usando ellos, no debería de meterlo en la contabilidad, pero es parte de la contabilidad porque a la hora de llegar es un terreno de la municipalidad. Lo que pasa es que lo están usando otras personas, o sea, una fundación, entonces, ¿qué tratamiento les dan ellos? Depende. Em, eh, es un tema que hay que sentarse a analizar en específico, porque se ha llegado a un criterio que es de la esencia sobre la forma. Está bien, usted es la dueña de ese terreno. Sin embargo, al final todos esos terrenos son del gobierno. Em, son dos instituciones, bueno, supongamos que fueran dos instituciones, yo sé que es una fundación, pero voy a suponer que fuera otra institución, que fuera un terreno, por ejemplo, del Ministerio de Educación y ahí está el Ministerio de Salud actualmente. Entonces, se ha llegado al criterio de que si yo voy a las bases de reconocimiento del marco conceptual, quien tiene el control del activo y quien está recibiendo el potencial de servicio no es el dueño registral, no es el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Salud. Entonces, quien lo va a registrar en su contabilidad es el Ministerio de Salud, dejando en las notas de estado financiero la aclaración de que registralmente el activo no es de ellos, sino que es de la otra institución, pero que por un tema de control y de beneficios obtenidos, el terreno está en su contabilidad. Em, Básicamente eso es lo que se ha hecho en algunas instituciones. En otras, pero reitero, es variado. En otras sí se ha hecho desalojo de quien estaba previamente. No es el caso que me estás mencionando. En ese caso, habría que ver específicamente en esa fundación si la fundación, qué tanto control tiene sobre el activo. Si no cumpliera esos criterios de reconocimiento, la municipalidad tendría que seguir registrando y en las notas de los estados financieros hacer la aclaración de que ese activo no que es de su propiedad, que registralmente está su nombre, no está siendo generando el potencial de servicio y habría que hacerle una clasificación diferente porque yo no lo podría tener como parte de propiedad, planta y equipo. Podría estar, lo que pasa es que ya habría que ver en qué clasificación meterlo, pues no podríamos dejarlo como activo de propiedad, planta y equipo porque los activos de propiedad, planta y equipo son activos de uso de la institución que sí cumplen los criterios de reconocimiento. Entonces, en esos casos, lo que se hace es reclasificarlo. Le podría decir que fuera como un activo no corriente mantenido para la venta, que tampoco habría que ver qué clasificación es la que mejor se adecue. Pero por ahí va, en algunos casos eso es lo que se ha hecho. O también lo que pasa es que no tan, eh, porque la institución al final lo pierde. En algunos casos sea un cambio del dueño registral. El caso que mencionaba de un ministerio, lo está ocupando el otro ministerio y entonces pues simplemente se cambia el terreno de ser el dueño uno a ser el dueño el otro y ahí nos dejamos de complicar. Y sí hay varias situaciones, como menciono, ¿verdad? Hay que analizar el caso en específico.
Y no sé si por ahí vamos, Juliana, si tienes algo más en esa situación. No, porque ahora la duda es al revés. En el caso contrario de la fundación, ¿cómo entonces lo podría registrar? Porque viene siendo, como le digo, fue una donación. Y de hecho, en el acta está, por si no me equivoco, eran 25 años que le habían dado la municipalidad a ellos el terreno. Ellos hasta hicieron un edificio, entonces son ya como dudas, porque a la hora de llegar les pertenece a la municipalidad, pero ellos son los que lo están usando. Queda la duda, ellos tienen que devolverle a la municipalidad en algún momento. Exactamente, entonces, o sea, como le digo, ellos tienen un cierto periodo. Dependiendo del periodo, si ellos quieren, la municipalidad se lo puede quitar otra vez, porque de la municipalidad, pero se lo dieron por 25 años, así en carta de que ellos son los que lo tienen. Pero voy a lo mismo, el edificio que ellos hicieron, ¿qué tratamiento se les podría dar? Porque ellos hicieron un edificio en el terreno de la municipalidad que ellos le habían donado, que actualmente es de la municipalidad. Sí, es que ese edificio, sí es de ellos, pero a la vez no. Habría que haberlo tratado como un activo de propiedad, planta y equipo por los años del contrato del uso del suelo, en este caso. Em, sí, es, es extraño, porque en ese aspecto, qué curioso que, digamos, el terreno no haya pasado a la fundación como tal, pero no, ellos sí pueden registrar el edificio de manera normal, pero ese edificio tiene, de hecho, es un activo de propiedad planta de equipo normal, ellos tendrían que irlo amortizando por los años del contrato. Sucede, voy a cambiarle el escenario, pero sucede lo mismo que, por ejemplo, cuando en la caja contratan a alguna institución para que venga a prestar un servicio. Y y está por algunos años. Entonces le prestan un salón y en ese salón yo me tengo que eh, instalar. Y no sé, yo instalo mesas, sillas y aéreos y escritorios y cosas. Cuando yo me tengo que ir, yo me puedo llevar lo que me puedo llevar. Pero hay cosas que están pegadas a las paredes, como los aéreos en algunos casos, que están hechos en la misma pared y yo no me los puedo llevar, ¿verdad? No puedo romper la pared y llevármela. Son una pérdida al final. Entonces, ese edificio para ellos al final será una pérdida. Al finalizar el periodo, ellos no pueden llevarse en partes el edificio. El edificio se lo dejará el dueño del terreno. Entonces, habría que registrarlo como un activo normal de propiedad planta de equipo, depreciarlo por el periodo. Ellos no hicieron desembolso, no sé si aplicarán NIF, ellos no hicieron un desembolso al inicio, entonces ese activo lo habrían registrado contra una subvención, es la parte del terreno, pero que se termina después de cierto tiempo. Entonces, ahí sí, al final lo que quede en valor en libros, yo lo pierdo si tengo que hacer la devolución, no hay forma de dejármelo. No sé si por ahí nos queda Sí, profe, listo, gracias. con gusto. Sí. Es un caso interesante porque si ellos lo hubieran donado, el terreno es mucho más sencillo. Es nada más terreno con esta subvención de la NIC 21 y listo. Y ahí termina. Pero sí, en estos casos que hay que devolver el activo, sí se da, reitero, es como cuando nos prestan ese tipo de edificaciones y yo lo pierdo todo al final. Bueno, vamos a continuar por aquí con los ajustes. Ya esos terminaron. Ahora estaría el establecimiento de políticas contables. Yo tengo que establecer las políticas contables también. Dice que las políticas contables deben ser consistentes en todas las partidas.
y se apliquen de forma retroactiva, salvo cuando se permita lo contrario por las exenciones o excepciones de la NIC SP 33. Las dos están mencionadas ahorita. Ahora, estas políticas contables, como ya mencioné en la sesión pasada, hay de dos tipos, generales y específicas. Las generales ya las dio la contabilidad nacional. Y entonces lo que hay que hacer es sentarse a ver todas las más de 1000 políticas que vienen ahí, e ir una a una. ¿Por qué? Porque son para todas las instituciones del sector público costarricense. Entonces hay una política para instrumentos financieros, pero si en mi municipalidad no hay instrumentos financieros, entonces ¿para qué voy a seleccionar esa política contable? No tiene ninguna lógica. Por eso yo tengo que hacer una depuración de las políticas generales que vienen ya dadas por Contabilidad Nacional, y esta vez son 1000, más o menos, 1000 y algo. Son 1000. Y pues yo tengo que revisar una a una cuáles son las que me aplican. Entonces, de esas 1000, no me van a quedar 1000. De esas 1000 me van a quedar, por decir algo, 400. Esas 400 son las políticas generales de mi institución. Siguiente paso, tengo que hacer las políticas específicas. Ya ahora más adelante viene cómo hacer una política específica. Yo eso los puse al final de la presentación. ¿Qué debería tener una política específica? Los elementos que solicita el marco contable. ¿Qué elementos solicita el marco contable? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Si ustedes van a las políticas generales del Ministerio de Hacienda, que yo se las subí ahí en medición, no vienen esos elementos. Entonces, yo seleccioné, por ejemplo, por decir una cosa, en políticas generales que la empresa tiene cuentas por cobrar, entonces voy a seleccionar las políticas generales de cuentas por cobrar y voy y preparo una política específica de cuentas por cobrar, donde ya ahora hable de una forma más aterrizada a la institución sobre cómo se está haciendo el reconocimiento, medición, presentación y revelación. Porque en esa política yo voy a definir para mi institución, de acuerdo a los niveles de materialidad, por ejemplo, voy a cambiar de cuenta. Ahora no cuentas por cobrar, sino propia planta de equipo. ¿Cuáles son los umbrales de capitalización? Ustedes saben que dependiendo del valor del activo, se reconoce directamente como gasto o se podría capitalizar como propiedad planta de equipo. Eso no es algo eh, estándar para todas las instituciones, sino que cada institución debería definirlo en su política específica. Posterior a esto, ya haría la presentación de información comparativa. De norma nos dice que es obligatorio incluir información comparativa para ajustada para al menos un periodo anterior. Por eso es que em, cuando yo termino el periodo, bueno, toda la implementación en 2024, el 2023 era importantísimo haberlo hecho con las normas para que sea un periodo comparativo, pero ya ajustado, ¿verdad? Los dos están correctos. 2023 todo el año apliqué política contable en IQCP. 2024 apliqué política contable en IQCP todo el año. Y ya tiene los ajustes. Dice que esta comparación debe prepararse aplicando de manera consistente la NIC-CP para garantizar la claridad y comparabilidad de los datos financieros. Bueno, ya lo mencionaba. También existe un elemento de consolidación de estados financieros. Hay instituciones que son individuales, pero hay otras que tienen subinstituciones. Una municipalidad, creo que lo mencioné, tiene, bueno, ahí aún está en veremos, pero ellos le dan recursos al comité de deporte. Entonces el comité de deporte debería consolidar con la municipalidad. En algunos casos, y que aquí es donde les digo que veremos, eso no está tan claro, pero en algunos casos le da dinero a las juntas de educación. Entonces, debería consolidar la junta de educación, posiblemente. Ese no está tan claro, pero por lo menos con el comité de deportes sí. Y es quien le da la transferencia al comité de deporte. Entonces, debería consolidarlo. Entonces, aquí, la aplicación de ANICSP de manera consistente entre todas las entidades del grupo. Todas las entidades del grupo debe tener un marco contable
NIC-SP, ¿verdad? El comité de deporte debe ser NIC-SP, al igual que quien está realizando la transacción, es decir, la municipalidad. No sería lo correcto, pero sí podría darse el caso de que la municipalidad sea NIC-SP. Bueno, voy a volver al caso del comité, es NIF. Cuando yo consolido, entonces tendría que hacer un ajuste. No es lo recomendado, por eso es que ambas instituciones deberían tener el mismo marco. Ese tipo de situaciones sí se da en la NIF completa. Ustedes lo vieron en avanzada. Puede ser que una institución tenga un marco, por ejemplo, NIF para pymes, y la otra tenga quien consolida NIF completo. Y entonces tengo que hacer los ajustes de conversión para hacer la consolidación. En este caso, lo que nos recomienda la NIC-SP es que las dos deberían tener el mismo marco porque se hace una aplicación a nivel país. Se deben ajustar las cifras consolidadas para reflejar las normas internacionales de cada subsidiaria, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que estamos entendiendo, lo que entendemos por subsidiarias son esas otras entidades que dependen de la institución principal. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta. ¿Estamos bien? Entonces, cuando aplicamos la normativa por primera vez, la norma nos deja hacer unas exenciones que les decía son facilidades para la aplicación de la normativa por el esfuerzo que podríamos o que podría estar representando obtener algunos datos históricos, porque vean que lo que nos decían anteriormente es que la transición es retroactiva, y entonces yo tendría que devolverme en el tiempo. Aquí voy a mostrar algunas exenciones, las más importantes, porque la norma da muchas más. Una muy importante sobre activos tangibles. En general, todas nuestras instituciones tienen edificios, mobiliarios, vehículos. Entonces dice que las entidades pueden usar el valor razonable en la fecha de transición como el costo atribuido. Es decir, si yo no tengo la factura de cuánto me costó ese edificio hoy, podría determinar un valor razonable del edificio. Entonces, a partir de ese valor razonable, es que comenzamos. Eso se da mucho también cuando hay donaciones, que mencionaba la compañera. Si, por ejemplo, a la municipalidad le donaron una mesa o una máquina o un vehículo, no tenemos un costo, pero ocupamos ponerle un costo para poder meterlo en esta contabilidad y para poder iniciar la transición. Entonces lo dejamos con un valor razonable. ¿Cuánto costaría en el mercado ese terreno, ese edificio, esa maquinaria, ese vehículo? Otra extensión, pasivos por beneficios a los empleados. Dice que se permite simplificar. Bueno, ahí se cortó. La aplicación retrospectiva de la NIC CP39 al medir pasivos relacionados con planes de beneficios. Esto si hubieran planes de beneficios post-empleo. Si no los hay, que les soy sincero, casi ninguna institución del sector público costarricense hay, pero hay un par de instituciones que sí, por eso la dejé por acá, pero lo más normal es que sean beneficios inmediatos, vacaciones, aguinaldo y cesantía, que uno pues sí podría medir fácilmente hoy cuánto es lo que se le deuda de los tres. Los planes de beneficio post-empleo precisamente es para cuando el funcionario se haya ido. En esos casos entonces se permitiría simplificar la aplicación retrospectiva. Aquí nada más deme un segundito para arreglar esa figura que se ve muy extraña. Ahí lo tenemos. Ahora, otro elemento son los arrendamientos. Ese es un tema sensible, de hecho, porque algunas instituciones del sector público costarricense no han reconocido arrendamientos, porque los arrendamientos nada más lo reconocían como un gasto. Entonces, lo que van pagando mes a mes es un gasto. Y la generación, como ustedes conocen, de la NIF 10
eh, 16 de que hay que hacer un activo y un pasivo, un activo por el derecho de uso y un pasivo por la obligación del arrendamiento, no lo tienen y ya es muy difícil de volvernos a ponerlo. Entonces no se requiere revaluar si un contrato es o no un arrendamiento según la NIC SP 13. Ahí nos permitiría hacer eso. Provisiones y contingencias. En el caso de las provisiones y contingencias, dice que se permite aplicar simplificaciones al reconocer y medir provisiones bajo la NIC SP 19. Entonces ahí podríamos colocar pues únicamente las que están vigentes hoy. Provisiones, por ejemplo, para demandas legales que están en proceso en la actualidad. Ya hay otras que han pasado, entonces eso pues no nos aporta en nada. También hay otros componentes, exenciones específicas relacionadas con combinaciones de negocios, activos intangibles y activos financieros. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de las instituciones del sector público costarricense, por ejemplo, no tienen activos financieros. No tienen activos financieros porque, eh, ¿qué podría haber sido eso? Por ahí del 2019, 20, no sé, por ahí. Se tomó la decisión a nivel país de que las instituciones en su mayoría no administren directamente el presupuesto. Digamos, si yo soy, pongámosle, el Ministerio de Educación y me aprueban mi presupuesto, no es que le transfieren el presupuesto a las cuentas bancarias del Ministerio de Educación, sino que Hacienda lo administra directamente en una cuenta de caja única a nombre del Ministerio de Educación. En el pasado sí se daba de que le transferían el dinero. Y entonces lo que hacían muchas instituciones del sector público es que yo presupuesté 100, pero son 100 para todo el año, de enero a diciembre. Durante el mes de enero de esos 100 yo voy a utilizar 10 y los otros 90 los puedo invertir en un instrumento financiero de corto plazo y ganarme los intereses. Lo que vio el Ministerio de Hacienda es que entonces ellos deberían ser los que se ganaban esos intereses y no la otra institución. Y por eso cambió a un modelo de caja única y ahora quien puede tener esa inversión transitoria es el ministerio. Entonces, activos financieros prácticamente no hay en las instituciones del sector público, tampoco hay prácticamente combinaciones de negocios, todo lo que hemos visto de fusiones, subsidiarias y todo esto, es muy poco lo que hay en instituciones del sector público costarricense. Bueno, y activos intangibles, perdón, más que todo software, que también pues, podría tener alguna exención. También tenemos excepciones, que estas son obligatorias. Puse dos, también ahí en la norma hay varias. Y por una cuestión dejé de las más comunes. Una excepción es las estimaciones. Entonces dice que las estimaciones bajo la NIC SP en la fecha de transición deben ser consistentes con las realizadas bajo el marco contable previo, salvo evidencia de algún error. Entonces, la idea es que se mantenga la, eh, básicamente la misma medición. La otra son los activos y pasivos financieros, que ya mencioné que prácticamente no hay activos financieros. Pasivos financieros, eh, hay poco, porque ustedes verán que prácticamente no hay ninguna institución del sector público que genere, por ejemplo, bonos, que es un instrumento financiero, y tampoco tienen instrumentos de patrimonio. Pero supongamos bonos los emite únicamente el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, entonces es poco lo que hay, pero dice que en esos casos no se permite la aplicación retrospectiva de ciertas disposiciones relacionadas con activos y pasivos financieros si esto requiere el uso de juicios significativos de periodos previos, entonces más bien mantenemos el, el monto, sería prospectivo. De aquí en adelante es que va a cambiar.
porque en estos casos no nos interesa devolvernos en el tiempo, porque las estimaciones no es una cantidad fija, no es una cantidad exacta, es una cantidad aproximada. Entonces, no me interesa el monto previo, bueno, digámoslo, la situación previa, sino, bueno, ok, con el marco previo, el monto era 10. Voy a tomar 10 y ¿qué es lo que va a pasar? Que las estimaciones, nos dice la SNIC y su homólogo a la SNIF, tengo que actualizar el monto de la estimación en cada cierre. Entonces, cuando vengo al nuevo cierre, tengo que ver los nuevos supuestos y ahí se actualiza. Entonces, en uno como ese no hay así mayor conflicto porque, y de hecho también en la parte de los activos financieros está la parte de los elementos de juicio para hacer la medición. En estos que hay juicios o elementos subjetivos, cuando viene el nuevo cierre, yo tengo que actualizarlo en cada cierre, que por ejemplo fuera mensual, en cada mes yo tendría que ajustar el valor de la estimación con los nuevos supuestos que hay a final de ese mes. Entonces, por eso es que aquí no tendría que devolverme retrospectivamente. Un segundito, voy a ver cómo. Ok, vamos bien. Tenemos la parte de la presentación y revelación que nos dice también la NIC SP 33, que dice que se deben incluir explicaciones claras del impacto de la adopción de la NIC SP tales como, estas también son algunas, la norma nos habla de más, una conciliación del patrimonio bajo el marco contable anterior y el patrimonio neto bajo la NIC SP. Esto porque dijimos que cuando yo termino el periodo de transición y ya está el periodo con la adopción, ¿verdad? La cuenta de utilidades retenidas es la que fue recibiendo todos los ajustes. Entonces, y esa partida en específico es muy importante explicar cómo fue que se ajustó. No es, bueno, sí, le fuimos metiendo todos los cambios, todos los ajustes que habían, pero no solo meterlos por meterlos, sino que pues ese ajuste tiene que corresponder a una explicación objetiva de por qué se está haciendo. Entonces hay que revelarlo en las notas de los estados financieros. Se tienen que hacer explicaciones de los ajustes significativos en las cifras previamente reportadas. Es decir, en esos primeros estados de apertura yo tengo que decir qué es lo que pasó, por decir algo. Tengo que explicar que propiedad, planta y equipo se llevaba al costo y ahora se va a llevar al valor razonable y por tanto se ajustó X monto que está encadenado con la explicación, que es la conciliación del patrimonio, porque ese cambio del costo al valor razonable es posible que se haya tenido que eh, llevar como contrapartida al patrimonio. Finalmente dice que los primeros estados financieros preparados bajo la NIC SP deben incluir información comparativa ajustada para el periodo previo anterior. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, aquí están algunos elementos muy importantes que deberíamos estar en la presentación y revelación. Presentación son los estados y revelación son las notas. Entonces, debe cumplir ambos documentos con esto. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Un documento muy importante que mencionamos en este proceso y que menciona la NIC SP 33 es el estado financiero de apertura. En los documentos que le subí está la nota técnica del Ministerio de Hacienda de cómo se hace, bueno, la Contraloría Nacional, de cómo se hace el ESFA. Ok, entonces, el ESFA es el primer estado financiero. Para nuestro periodo dijimos que 2021 y 2022 eran periodos de transición. Ya en el 2023 estábamos con el uso pleno, 2023-2024, para que al finalizar 2024 tuviera el periodo comparativo. Este ESFA se tenía que haber generado a nivel país, todas las instituciones, el 31 de diciembre del 2022. Y conforme a lo que expliqué anteriormente, es una depuración de lo que se hacía o de lo que se tenía. Dice que el objetivo del ESFA es garantizar que los estados financieros posteriores sean comparables y cumplan con los requerimientos de la NIC-SP. Entonces, el ESFA es un estado de apertura, es con lo que yo cerré el periodo de transición y son cifras depuradas.
Yo no tengo que devolverme de ahí para atrás. Nada. A partir del 31 de diciembre del 2022 tiene que aplicarse las NIC SP a las cifras con las que yo comenzaba. Dice que estableciendo un balance inicial que incorpore todos los ajustes necesarios para alinear las políticas contables. Entonces, todos los ajustes se aplicaron hasta el 31 de diciembre del 2022. Ahí es donde ya sacamos todas las cuentas que no servían y adicionamos todo lo que hacía falta. Em, Hay una fase que es de preparación y de diagnóstico previo para hacer el ERF. Esta es repetitiva porque ya hemos conversado al respecto, que yo hago un análisis del marco contable actual, lo comparo con las políticas contables existentes, con las exigidas por la NIC-SP y veo diferencias. Pero en la fase, o por lo menos lo que veníamos conversando de momento, es simplemente decir, ok, la política actual es costo, la nueva política es revaluación. Ahora tradúzcame un monto. ¿Cuánto representa eso? ¿Es un aumento o es una disminución de la cuenta? También ocupa hacer una revisión de activos y pasivos, identificar todos los activos y pasivos que se presentarán en el ERFA, que es lo que les decía, es la depuración, cuenta por cuenta, que es lo que voy a quitar y que es lo que voy a adicionar, evaluando si cumple con los criterios de reconocimiento establecidos por la NIC-SP. Y la detección de deficiencias, determinar áreas donde los sistemas registrados actuales no cumplan con los requerimientos de la NIC-SP. Voy a proceder a definir políticas contables bajo las NIC-SP. Esas políticas surgen de, bueno, un poco del marco contable, perdón, del marco conceptual, y lo otro, debe ser o provenir de las normas aplicables. Entonces yo tengo que hacer la matriz de autoevaluación, ¿recuerdan? Y la vimos la vez anterior, y ahí determinar cuáles son las políticas que van a aplicarle a la institución. Por ejemplo, la NIC CP17 regula el tratamiento de propiedad, planta y equipo, mientras que la 31 establece los lineamientos para activos intangibles. Yo tengo que ver si me aplica la NIC 17 y la NIC 31, o solo me aplica la NIC 17 o solo la 31. Es decir, va de la mano, ¿verdad? Yo tengo que ir viendo qué norma me aplica y a partir de qué norma me aplica, qué política voy a diseñar. Y debo documentar formalmente, registrar la política seleccionada en un manual o en una guía para garantizar su aplicación uniforme. Aquí voy a hacer una pausa. Ese documento es muy variado. Es muy importante que el documento de la política contable es muy variado. Em, Voy a mostrarles cómo debería ser un manual de políticas contables. Pero reitero que no es este es un ejemplo, no nada así en particular. Ustedes no están viendo, ¿verdad? Aún. Nos quedamos en la presentación. O si ven ya el manual. Todavía se está viendo la presentación, profe. Ah, ok. Eh, y ahora sí. Ahora sí, profe. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, aquí está este que es un manual de políticas contables de la Universidad Católica del Oriente. Y este manual de políticas contables, vean que, digamos, bueno, esto es bajo las NIF para pymes, es la misma estructura. Digamos, lo que me interesa es que veamos la estructura de cómo es un manual en sí. Em, Vamos a tener primero que todo un índice y va a haber una sección general donde hay un alcance, unos responsables, una actualización y una vigencia del
documento como tal. Y después tienen que ir por cada una de las políticas, las diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, la primera política que tiene este manual es la política para la preparación y presentación de estados financieros, que debe tener una introducción, un marco normativo, un objetivo, un alcance, unas definiciones, una política contable y, bueno, en este caso incluyendo los estados financieros y las notas. Cada una de las diferentes políticas tiene exactamente lo mismo. Una introducción, marco, objetivo, alcance, definiciones, política y bueno, la información a revelar. Así con cada uno. ¿Cómo sé cuáles políticas son? A partir de las normas que me aplicaban. Por ejemplo, bueno, este es NIC, NIF para pymes, pero eso significa que le aplicaba la sección de estado financiero, claramente. Otra que le aplicaba era la de moneda extranjera, entonces es una política para moneda extranjera. Otra es el deterioro. Cuando yo me voy a cualquiera de estas, va a venir el título de la política y viene este cuadro que dice, ¿cuál es la versión de la política? Porque ya sabemos que la política no es estática. La hacemos hoy, pero aquí la actualizando. Esa es la versión uno que se hizo en diciembre del 2014 y tengo que poner quién lo aprobó y quién lo elaboró. Vendría entonces la introducción, el marco normativo, ese marco normativo que corresponde a las normas. En este caso, únicamente nos dice que es la NIC 36 y la sección 27 de la NIF para pymes. En el caso de las NIC SP, ahí incluiríamos otros elementos que son más de índole legal, porque a diferencia del sector privado, en el sector público tenemos leyes que son obligatorias para las instituciones. Bueno, no significa que en el sector privado no, pero en el sector público con mayor razón hayan leyes. Por ejemplo, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas sería un elemento importantísimo acá, la ley de control interno, que a diferencia del sector privado, el control interno en el sector público es obligatorio. Entonces aquí como parte del marco normativo estaría eso. El objetivo de la política, el alcance, qué elementos incluye, qué sedes, qué cuentas, las definiciones básicas. Recordemos algo aquí muy importante que dijimos la vez anterior. Quien hace o dirige el proceso es una comisión de implementación. Y esa comisión de implementación no sabe nada sobre normas. Bueno, sí debe capacitarse en el tema, pero no son contables. Entonces, el manual tiene que redactarse para que cualquier persona lo entienda, no para que lo entienda un contador. Hay que tener muy claro. Entonces, tenemos en las políticas que definir los conceptos más básicos. Por ejemplo, en esta que era sobre el deterioro, está que es una pérdida por deterioro, que es el importe en libros, que es el importe recuperable, que es el valor en uso. La política en sí, que la política va a depender de lo que pida la norma, pero debería tener la política contable una medición, un reconocimiento inicial, un reconocimiento posterior, una presentación y una revelación. Deberíamos tener 5 secciones como mínimo, o las que pida la norma, porque oye, hay algunas normas que no piden reconocimiento, medición, presentación y revelación, pero si las piden, entonces deberíamos incluirlas. Por ejemplo, esta habla sobre el deterioro de inventarios, el deterioro de activos, los indicios de deterioro, ¿verdad? Que esto proviene de la estructura misma que nos da la norma. Es tomar, y no es copiar la norma, es tomar de la norma las secciones y decir cómo lo voy a aplicar yo. Es sentarme a redactar qué es lo que hace la institución. Y les decía, aquí es donde se definen los umbrales de que para mí, para esta institución en la que yo estoy, un activo propiedad, planta y equipo estaría deteriorado cuando suceda A, B o C. La norma nos lo da en general, nos da una lista grande y usted tendría que seleccionar ahí cuáles son los que le van a aplicar. La información al revelar, ven, y así con cada uno. No los canso con el documento, ahí yo se los subo.
Ese es uno muy bonito a nivel de ejemplo. Pero en general una política debería tener entonces, y aquí esto está en la presentación, si era si es la diapositiva que sigue, el objetivo, el alcance, las definiciones, el marco normativo, la sección de reconocimiento, medición, presentación, revelación, los responsables. Bueno, ese manual que vimos ahora no decía los responsables, que son los encargados de la política, y qué es lo que hace cada quien en esa política. Y la revisión y actualización, que era ese cuadro, que bueno, en este caso yo lo puse de último, en este ejemplo venía de primero, quién lo hizo y quién lo aprobó, y posteriormente quién lo modificó, y qué le modificó. Eso es fundamental, hacer esas políticas. Ahora, seguimos con el EDF. Cuando yo ya tengo las políticas, entonces puedo hacer la identificación y valoración de activos y pasivos. ¿Por qué es hasta después de las políticas? Porque aquí es donde definimos cuál es el criterio de reconocimiento para cada activo, cuál es el criterio de medición, cómo se va a revelar y cómo se va a presentar. Entonces, con base en eso es que yo vengo y hago la identificación y valoración de activos y pasivos. Dice que hay un reconocimiento de nuevos activos y pasivos. Incluyen elementos previamente no registrados como activos intangibles, propiedades de inversión, pasivos por beneficios. Esos son ejemplos que puse, que son de los más comunes, que a veces no se han registrado intangibles, propiedades de inversión o pasivos por beneficios. Hay una medición inicial. Tengo que ponerles un valor en ese momento para poder meterlos en ese estado de apertura. Valorar los activos y pasivos utilizando los métodos apropiados, porque aquí hay que tener también mucho cuidado en lo siguiente. No puedo decir que voy a meter, ok, existe un terreno y listo. Tengo que meterlo en la contabilidad, pero tengo que ponerle un monto. Sería su valor razonable. Pero bueno, en cada caso de aquí lo definiendo. Por eso aquí nos dice que utilizando el método apropiado según la norma. Estos elementos provienen del marco conceptual. En el marco conceptual fue donde vimos que existía el valor razonable, el costo histórico, el valor presente y bueno, y hay otros. Ahí yo puse tres. Un ejemplo, reevaluar un terreno y un edificio a su valor razonable según la NIC SP 17. Otro ejemplo, reconocer obligaciones legales previamente no registradas bajo la NIC SP 19. Ahora, debo hacer registro de ajustes y reclasificaciones. Cuando yo hago esta identificación y evaluación de activos y pasivos, hay unos que no existían, hay otros que sí existen. Los que existen, tengo que ajustarlos porque ya sí tenían un monto. Es más sencillo los que no existían porque lo estoy incluyendo desde cero con el nuevo monto. Los que ya existían, tengo que ajustarlos o en algunos casos reclasificarlos. Por ejemplo, pasarlo de corto plazo a largo plazo o eh, antes, bueno, en muchas instituciones se da la clasificación de otros activos y la NIC no lo permite. Tiene que ser activo corriente o activo no corriente. Esa clasificación macro de otros activos no existe. Entonces, por ejemplo, una reclasificación de ellos. Dice que, por ejemplo, recalcular las depreciaciones acumuladas con base en las vías útiles revisadas. Tal vez nunca se habían depreciado esos activos y ahora hay que actualizarles su valor en libros hasta la fecha en que estamos haciendo el estado de apertura. Las reclasificaciones, cambiar la clasificación de cierto elemento. Por ejemplo, propiedades de inversión separadas de propiedad. Ah, bueno, ven aquí. Sí, claro, propiedades de inversión dentro de propiedad planta y equipo. Cuando yo hago los criterios de reconocimiento y medición, propiedad planta y equipo son activos de uso de la institución y propiedades de inversión son propiedades. Y bueno, esto es curioso, inclusive en el sector público las tienen, pero son propiedades que no van a ser utilizadas y tampoco les tenemos un uso claro, generalmente son para arrendamiento y están metidas dentro del propio planta de equipo, entonces son dos clasificaciones completamente separadas. Y ya con eso puedo elaborar el ESFA, donde los activos se deben clasificar como corrientes y no corrientes, diferenciados en corriente, también los pasivos diferenciados en corrientes y no corrientes y el patrimonio neto ajustado por los cambios realizados en los activos y pasivos. Nuevamente aquí voy a salirme un momentito de la presentación. Uy, ¿cómo hago acá? Es que cuando hago este cambio, ¿cómo me cuesta? Y les voy a mostrar cómo es un ESFA.
Eso genera, bueno, aquí yo lo voy a mostrar en chiquitito, pero ustedes se podrán imaginar que pueden ser perfectamente 1000 líneas. Ah, bueno, vamos a darle aquí. Bueno, no, no sé si ya ahí lo vemos. Ahí me avisa. Sí, profe, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, esto es un ESFA. Es una hoja de trabajo enorme que había que presentarle al Ministerio de Hacienda el 31 de diciembre. Bueno, ahí yo puse 2023, sería al 31 de diciembre, más bien 2020. Bueno, bueno, no, es que sí hay qué raro. Ahí hay un errorcito con las fechas, pero bueno, este, creo que está con un año más. Sí, está como si fuera 1 de enero y es más bien 31 de diciembre. Ahora que yo se lo subo, va a corregir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que está simplificado, pero yo tengo que tomar, bueno, el catálogo de cuentas tal cual, todo, clasificarlo en activo, activo corriente, pasivo, pasivo no corriente, pasivo corriente. ¿Verdad? Tengo que irle generando las clasificaciones que ya conocemos, que sabemos que son las normales para las NIC y bueno, en este caso para las NIC SP, para las NIC y las NIF. Este, mm, y tengo que determinarle era el monto al inicio. Y tengo que hacer los ajustes. Vean que los ajustes mm, también hay que clasificarlos. Bueno, había que clasificarlos, ya eso no habría que hacerlo. Ya en teoría ya está hecho. Están los asientos de transición. ¿Qué son los asientos de transición? Son asientos para incluir o quitar cuentas. Mira, entonces puede ser que en mi catálogo había por aquí otra cuenta. Ah, no puedo incluir cuentas. Otra cuenta que tenía un saldo y que habría que quitarlo. O que no tenía saldo y habría que incluirlo. También están los asientos de depuración. Ah, perdonen, estoy mal. Los de depuración son para quitar o incluir cuentas. Estos de transición son los ajustes normales para pasar de un monto sin las NIC SP a un monto con las NIC SP. Tengo que hacer los asientos de reclasificación. El ejemplo de ahora de pasar de propiedad planta y equipo a propiedad de inversión. Los asientos de políticas particulares, puede ser que haya una política particular que nos obligue a hacer un asiento, por ejemplo, al aplicar, que puede ser, em, al aplicar un deterioro, entonces podría ser una política particular que se definió y entonces al aplicar esa política se hace el asiento. Y otros asientos de ajuste que no caigan en las otras clasificaciones anteriores. Pero los asientos sí tienen que quedar muy claros, que sean asientos de transición, depuración y reclasificación. Esos otros dos que están hacia la derecha a veces no se dan. Los más normales son estos de acá. Y llegamos a un saldo este, ya al final del periodo de transición. También existen los asientos de contabilidad de Deven. Esto es, si nos manejamos exclusivamente por la parte de efectivo, entonces se incluyen los asientos de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, que son las de cuentas de devengar, o saldos recibidos por adelantado o pagados por adelantado. De hecho, por aquí vienen algunas anotaciones. Dice que la hoja de trabajo debe ser firmada por quien la prepara, quien autoriza y quien revisa. Y aquí es importante que hay una implicación grande, como ya hemos hablado, de parte del contador, del departamento contable, pero también de otras personas en la institución. Eso no solamente lo hace el contador, también debería haber una firma del contador, del encargado de la institución, digamos una municipalidad, debería estar firmado por el alcalde, debería tener también firma del auditor, por lo menos esas, contador, auditor y alcalde, por decir algo. Debe quedar evidencia del fundamento de cada asiento.
No es que el asiento es por, ¿verdad? Un asiento porque yo quiero, sino que debemos cumplir con el principio del marco conceptual que nos dice que una transacción debería tener un respaldo. Entonces aquí debería venir ese respaldo. Debe presentarse una explicación para aquellos ajustes que incluyen más de dos movimientos. Dice, recuerden que esta hoja puede ser revisada por un auditor externo. No se les olvide que se debe preparar la conciliación patrimonial. Eso no está acá, pero todo movimiento de las cuentas va a ir hacia patrimonio. Eh, bueno, aquí no está tan detallado, pero por aquí debería estar la cuenta de utilidades retenidas. Entonces, los movimientos van a ir a parar a utilidades retenidas, los que son históricos. Y entonces hay que hacer la conciliación del movimiento de la cuenta de patrimonio, de utilidades retenidas en este caso. Todos los ajustes antes del 31 de diciembre del 2022 a sectas se deben poner en notas, no en la hoja. Em, bueno, yo les tengo que cambiar la fecha, pero es lo siguiente. No, sí, eso sí está bien. Esta hoja es para pasar, bueno, no, sí está bien, para tener un estado depurado hasta o que inicie en el 1 de enero del 2022. Es decir, antes de esto, al 31 de diciembre del 2021, los ajustes previos a esto no nos interesan en la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo es únicamente para hacer los movimientos del periodo de transición y dejarlo hasta el 31 de diciembre del 2023. Es decir, que el que me va a dar acá ya es el comparativo con el 31 de diciembre del 2024. Espera que lo tengamos a nivel de fechas. Bueno, este archivo yo también se los estaría subiendo para que lo eh, revisen ya en detalle. Esa es la elaboración del EDFA. Una vez que ya he elaborado el EDFA, tengo que preparar las notas explicativas. Las notas de estados financieros, que es una descripción de todos los ajustes que ya lo mencioné, que explican cómo se calcularon los ajustes y las razones detrás de ellos, las políticas contables aplicadas, pero en chiquitito, porque las políticas contables ya vimos que es todo un documento, es un manual, que ese manual en algunos casos tiene 1000 páginas, perfectamente. Pero no vamos a tener notas de estado financiero de 1000 páginas, tenemos un resumen de las políticas, unas 5 paginitas, unas 10, bueno, ahí depende. Detalladas políticas contables adaptadas bajo las MICAS y es un resumen. Validación y aprobación, una revisión interna. El departamento de auditoría puede hacer una revisión, y también pues hay una comisión que se encarga de la implementación de las normas y por tanto también hizo una revisión. Esto no lo hizo únicamente el contador, sino que tenía supervisión. Dice que realizar auditorías internas para verificar que los saldos internos sean precisos y estén debidamente respaldados. Hay una validación externa también, contar con la revisión de auditores externos para asegurar el cumplimiento de la NIC-SP. En algunos casos no es una auditoría como tal, sino que se contrata un equipo de asesores externos que vienen, revisan el proceso y nos dicen, no, mire, le falta hacer esto. Entonces, un experto nos lo está diciendo. Vamos una vez que nos genera el informe, pues lo aplicamos. Divulgación y capacitación. El tema de capacitación que vimos la vez pasada era muy importante. Aquí sigue. Proveer formación continua al personal en la aplicación de la NIC-SP y la interpretación de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo y la divulgación a las partes interesadas, informar a los organismos de control, ministerios y otras partes interesadas sobre la creación y el contenido del ERF. Bueno, aquí no son ministerios, es el ministerio. Y ahora le quito la S. Último elemento, y ya con esto voy cerrando la sesión de hoy, casi, casi, ahorita vemos antes algo. Otro elemento que hay que preparar en esta transición son los procedimientos contables. El procedimiento contable también es algo que a veces cuesta. El procedimiento también debe estar estructurado en un manual de procedimientos. Debe tener el objetivo del procedimiento, el alcance, los responsables, la documentación que se requiere, el procedimiento en sí, que ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Opa, me devolví. Ahorita vamos a ver un ejemplo
la frecuencia con la que se lleva a cabo el procedimiento y con la que se actualiza el documento, las referencias normativas también, qué documentos internos y externos hacen que tengamos ese procedimiento, anexos o formatos. Por ejemplo, si hay que hacer algún registro, ¿cómo es ese registro? De hecho, la contabilidad también ha establecido algunos formatos para los procedimientos. Yo aquí voy a mostrar también un ejemplo, cómo sería ese documento de procedimientos. Déjenme ver dónde está. El manual de procedimientos. Y, ese no es. Ok, muy bien, no sé si... bueno, vamos a ver. Ahí está. Aquí tenemos el manual de procedimientos del MINAE. Ahí también me avisan si lo vemos. Y ese es únicamente de procedimientos contables. Sin embargo, esto es un esfuerzo integral, ¿verdad? Y el objetivo es que sea lo más integrado posible. Este que hizo el MINAE, ya ahorita vamos a ver que sí está integrado. Y lo que pasa es que lo hicieron nada más para procedimientos contables. En algunas instituciones es un manual aún más grande, este es de 300 páginas, y es grande. Y hay manuales aún más grandes porque incorporan los otros departamentos para darle esa integralidad. ¿Qué debería tener el manual? Igual una introducción, acrónimos, manual, el marco jurídico, las políticas, objetivos, funciones, misión. Bueno, hay toda una introducción y ya después vienen las políticas que tienen una estructura parecida a lo que yo les mostré en la presentación. Entonces, por aquí viene la introducción, acrónimos, que son algunas palabras claves, por ejemplo, ahí que es auditoría interna, y ya entonces en todo el texto no se habla de auditoría interna, sino solamente de ahí, el marco jurídico, políticas generales del Departamento de Contabilidad, su objetivo, misión, funciones. Aquí no voy a detenerme tanto en esto, sino que vamos a ir a un procedimiento en específico, un procedimiento contable que haya. Bueno, aquí están las políticas y normas de operación. Pero ven, aquí ya hay un procedimiento. El primer procedimiento es la revisión y actualización de plan y manual de cuentas. Entonces tiene un objetivo para que ese procedimiento, un alcance, la normativa, los responsables, la descripción del procedimiento, así como ustedes lo han visto, por ejemplo, en auditoría, tiene que venir paso a paso. Paso uno, qué es lo que se hace, quién lo hace. De hecho, bueno. Estos primeros son generales en este ejemplo, pero me voy a ir a uno un poco más específico. Les decía que la contabilidad nacional, vamos a ver si este es uno más específico. La contabilidad nacional, sí, por ejemplo, que es del pago de planillas, la contabilidad nacional, así como hizo las políticas generales, también dio formatos para los procedimientos contables y lo que tiene que hacer la institución es tomar ese procedimiento y adecuarlo a su realidad. Entonces, igual tiene el objetivo, el alcance, y aquí viene la normativa, los responsables, la descripción del procedimiento paso a paso, pero algo que nos dice Contabilidad Nacional que debe tener los procedimientos contables son las cuentas, su catálogo de cuentas tanto contable como presupuestario, el nombre de la cuenta. Esto porque algunas cuentas, y recordamos de la primera presentación, este,
tienen códigos tanto contables como tributarios, perdón, presupuestarios, y ocupamos que se haga una misma transacción generalmente, lo más adecuado. Cuando yo hago la transacción contable o presupuestaria, de forma gemela me lo haga en el otro, uno con base de efectivo y el otro con base de vengados, si existen. Por ejemplo, la depreciación es una que debería ser diferente entre los dos. Bueno, en este no creo que venga, pero bueno, ahí viene. Entonces, ¿para qué es esto? Para que una vez quede la plantilla del asiento, por ejemplo, los asientos de planilla serían o llevan esta cuenta, la cuenta 2 de pasivo. Y más adelante dice que específicamente la de contribución de patrones, contribuciones patronales a fondos de pensiones, retenciones, ¿verdad? Ahí viene la cuenta específica que se utiliza en el asiento y tiene que venir el código contable y presupuestario para que cualquier persona pueda replicar el asiento, ¿verdad? No es que si se fue el contador, todo murió, sino que el procedimiento hace que es estándar. Y bueno, ahí viene toda la información. Y después viene esta plantilla, que eso también fue proveído por Contabilidad Nacional. Ahí viene el nombre de la institución, el área, el procedimiento, la elaboración, quién lo elaboró, quién lo revisó, quién lo aprobó. Esto la institución lo adecua, la fecha de actualización, el objetivo, alcance, el marco, las definiciones y tiene que venir el flujo. Este flujo tiene que ser integral, no puede ser jamás de que es una única persona o que es un único departamento. Por ejemplo, aquí hay una interacción, este era el pago de planillas, hay una interacción entre el presupuesto y el analista contable, el jefe contable y el departamento de tesorería. Entonces, así es como deberían estar los procedimientos. Ya con esto a ustedes les queda claro, ¿verdad? Un poco de cómo debería ser un procedimiento, cómo debería ser una política y qué es lo que tenían en el caso. En el caso, no tenemos esto. Bueno, después del procedimiento, bueno, ya aquí exacto, este es para el registro de contable de servicios, que es lo mismo, ¿verdad? Ya aquí siguen todos parecidos, bueno, este tiene colorcitos, pero bueno, es la misma estructura, ven, ahí vienen todos los asientos, este tiene más, y después ya viene la ficha del flujo. Último elemento que vamos a ver, el EFA tiene que finalizar con un informe. Aquí yo tengo un informe eh, de mentiras. Y es chiquitico. Eh, Vamos a ver si lo puedo mostrar. Yo tengo que, o bueno, en su momento hay que mandarle a la Contabilidad Nacional el archivo Excel con todas las columnas donde yo hice todo eso y también un informe explicando qué es lo que se hizo. Porque les reitero, no es que yo me siento a hacer lo que me da la gana, sino que tengo que documentar cómo se hizo el proceso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una entidad pública, es un Ministerio de Salud, es ficticio completamente. Yo tengo que haber en mi informe identificado un objetivo, que es lo que se iba a hacer, que era la preparación del EDFA, la identificación del marco normativo contable, qué normas aplicaban. Yo aquí inventé que aplicaba la 12 de inventario y la 17 propiedad planta y equipo, la 19 provisiones, la 31 de activos intangibles. Esto es un ejemplo muy por encima, por decirlo así, porque, por ejemplo, aquí faltan todas las de presentación de estados financieros, este, las de activos generadores y no generadores, las de fuentes de ingresos, ¿verdad? En la realidad ahí deberían ser, no sé, por decir algo, 20 normas, todas las normas que aplicarían. ¿Y cuál es el resultado que se tuvo? Por ejemplo, aquí se identificó que la entidad debe adoptar todas las normas mencionadas, estas de la lista, y aplicar el valor razonable para ciertos activos no financieros. Los resultados deberían ser mayores y yo identifiqué 20 cuentas. Realizar un inventario, como punto 2 se realizó un inventario de, físico y documental, que en este caso era de inventario de activos físicos, bienes inmuebles, equipo médico, vehículos, la revisión de pasivos. Entonces aquí están las cuentas por pagar, las provisiones, la verificación documental de contratos, facturas y otros documentos. Aquí es donde me fui al pasado a ver qué había y se tiene que tener también unos resultados. Se detectó que varios bienes inmuebles no estaban registrados y algunos equipos médicos estaban sobrevaluados.
La identificación de las diferencias contables. Entonces aquí hago la comparación con el marco contable. Por ejemplo, activos faltantes. Se identificaron terrenos y edificios que no estaban registrados. No se habían reconocido activos intangibles como licencias de software. En el caso de los pasivos, no se habían registrado una provisión por litigios en curso y existían errores en la clasificación de ciertos pasivos a corto y largo plazo. Entonces yo aquí voy colocando todo lo que hay de diferencia. Hay una valoración inicial de activos y pasivos. Entonces se aplican los métodos de la NIC-SP. En el caso de activos, los terrenos y edificios fueron valorados a su valor razonable por un perito por 1.000 millones. Y así con los pasivos también. Hablo de los registros contables. Aquí no están los asientos, porque ¿dónde está el asiento? En el Excel, en la hoja de trabajo. Aquí estoy explicando qué son esos asientos. Dice que los ajustes y reclasificaciones se registran en los libros contables para reflejar los saldos iniciales ajustados, asientos de ajuste, reconocimiento de activos. Tenemos un débito en terrenos y edificios por 1.000 millones y un crédito a patrimonio neto por 1.000 millones. Si hubiera más de un movimiento, que era lo que decía la hoja, tendría que explicarlo. Y aquí vendría esa explicación de que aparte del terreno y edificio contra patrimonio, hay otros movimientos asociados a eso, ahí irían también. Y los litigios, que era un gasto por provisiones y una provisión por 200 millones. Con los ajustes se prepara el estado de situación. Este es un resumen del estado, ¿verdad? Del EDFA. Las cifras macro, activos, pasivos, patrimonio. No incluyo ingresos y gastos porque ya están incluidos en el patrimonio. Preparo las notas. Estas son notas así como por encimita, pero bueno, ni siquiera está la nota, digamos, nada más está el título. Se redactan notas explicativas detallando los ajustes realizados y las políticas contables adoptadas. Ahí estaría la nota 1 de la revelación de activos no financieros a valor razonable, reconocimiento de provisiones y la reclasificación y pasivos de corto y largo plazo. Habría que explicar cada nota y la validación y aprobación que dijimos que tiene que venir por el máximo órgano jerárquico y la auditoría. Dice que este fue realizado por los auditores internos y externos para garantizar su conformidad con la NIC-SP. Posteriormente se somete a aprobación por la autoridad financiera competente y ahí termina este informe, que es como un ejemplo pequeñito, breve, de cómo se hace ese informe. Em, Vamos a ver si nos queda algo más en la presentación. Me parece que ya ahí habíamos finalizado, pero vamos a confirmar. Sí, ahí llegamos al fin de esta presentación. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Todo está bien. ¿Están seguros? Bueno, voy a parar por aquí la grabación.